a esta hora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a escuchar. Presidente, dígale que le suben el audio, por favor. A escuchar al presidente estadounidense. Tarde en la noche de ayer, temprano esta mañana, bajo mi dirección, los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela. El poder militar estadounidense superior, marítimo y aéreo, fue usado para lanzar un asalto espectacular. Y fue un asalto como el que la gente no había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Fue un asalto contra una fortaleza militar bastante fortificada en el corazón de Caracas para sacar al dictador Nicolás Maduro, para traerlo a la justicia. Esta fue una de las operaciones militares más potentes, más competentes en la historia del país. Y si uno lo piensa, hemos tenido unas bastante grandes, como el ataque sobre Soleimani, el ataque contra al-Baghdadi y la destrucción y debilitación de los sitios nucleares iraníes recientemente. En una operación conocida como Martillo de Medianoche, perfectamente ejecutada, llevada a cabo. Ninguna nación en el mundo puede lograr lo que Estados Unidos ha logrado ayer, francamente, en un cortísimo periodo de tiempo. Todo el ejército, todas las capacidades militares venezolanas fueron incapaces frente al trabajo de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares que capturaron exitosamente a Maduro durante la noche. Era oscuro. Las luces de Caracas fueron apagadas mayoritariamente debido a cierta experticia con la que contamos. Estaba oscuro y fue mortal. Pero fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos ahora enfrentan a la justicia estadounidense. Maduro y Flores han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York por su campaña de narcoterrorismo mortífero en contra de los Estados Unidos y en contra de sus ciudadanos. Quiero agradecer a los hombres y mujeres de nuestro ejército que llevaron a cabo un éxito extraordinario durante esta noche con poder, velocidad y competencia sin par. Difícilmente uno ve algo así. Uno ha visto asaltos en este país que no fueron bien, que fueron una vergüenza. Si uno observa Afganistán, si uno observa a los días de Jimmy Carter en el pasado, eran días distintos, donde un país respetado, somos un país respetado como nunca antes. Estos guerreros altamente entrenados que operan en colaboración con las fuerzas de seguridad legales estadounidenses estaban esperando esta situación, sabían que podía pasar esto, teníamos muchas naves en el mar. Estaban esperando, sabían que íbamos a ir, entonces estaban en la posición preparada, eso se le llama, pero fueron superados completamente, incapacitados rápidamente. Si hubiesen visto lo que yo vi anoche, hubieran estado bastante impresionados. No sé si ustedes puedan llegar a ver eso, pero fue algo muy impresionante. Ningún operario estadounidense fue asesinado en ninguna parte, ningún equipo estadounidense fue perdido tampoco. Hay muchos aviones, hay muchos helicópteros, hay mucha gente que estuvo involucrada en esta lucha. Pero piensen en esto, ninguna pieza de equipo militar fue perdida. Ninguna militar fue asesinado. El ejército estadounidense es el más fuerte, el más temido en el planeta, de lejos, con capacidades y habilidades que nuestros enemigos difícilmente pueden imaginar. Tenemos el mejor equipo en todo el mundo. No hay equipo como el que tenemos ahora y uno lo puede ver. Incluso viendo los botes, hemos destruido 97% de las drogas que han llegado por mar, que intentan llegar por
mar, 97%. Cada bote mata a unas 20.000 personas en promedio. Hemos acabado el 97% de estos envíos. Esas drogas que vienen principalmente de un lugar llamado Venezuela. Vamos mientras hacemos una transición, vamos a cuidar del país. No queremos estar involucrados con hacer que alguien más llegue y tengamos una situación similar a la que hemos tenido por este último largo periodo de tiempo. Vamos a manejar el país hasta que llegue el momento en el que podamos hacer una transición segura, judicial, y tiene que ser judicial, jurídica, porque de eso se trata lo que hacemos. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano. Y eso incluye a muchos de Venezuela que ahora están viviendo en Estados Unidos y quieren volver a su país, a su tierra madre. No podemos tomar la oportunidad, no podemos dejar de ver la oportunidad de que alguien asuma el poder en Venezuela, que no tenga el bienestar de los venezolanos en su corazón. Hemos vivido décadas de eso. No vamos a dejar que eso pase. Estamos ahí ahora. Y lo que la gente no entiende, pero lo entenderán a medida que lo diga. Nosotros, hasta que llegue ese momento, hasta que ocurra la transición apropiada, hasta que pueda ocurrir, vamos a quedarnos hasta que llegue ese momento. Vamos a manejar esencialmente el país hasta que llegue una transición apropiada, hasta que pueda ocurrir. Como todo el mundo sabe, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un desastre por un largo periodo de tiempo. Estaban extrayendo casi que nada comparado con lo que podían extraer y lo que pudo haber ocurrido. Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las mayores en todo el mundo, lleguen allá, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura decaída, la petrolera, y empiecen a hacer dinero para el país. Estamos listos para llevar a cabo un segundo ataque mucho más grande. Si necesitamos hacerlo, estamos preparados para hacer una segunda ola, para enviar una segunda ola. Si necesitásemos hacerlo, también asumimos que una segunda ola podría ser necesaria, pero ahora puede que no sea así. La primera ola, si se puede llamar así, el primer ataque fue tan exitoso que posiblemente no necesitemos unos segundos, pero estamos listos para lanzar una segunda ola, una mucho mayor, de hecho. Esto fue específico, pero tenemos una ola mucho más grande, posiblemente no tengamos que hacer eso. Esta alianza de Venezuela con Estados Unidos, un país con el que todo el mundo quiere tratar, porque por todo lo que hemos podido hacer, todo lo que hemos podido lograr, vamos a hacer que el pueblo de Venezuela sea rico, sea independiente y esté seguro. Y también vamos a hacer que las muchas personas de Venezuela que están viviendo en los Estados Unidos, muy felices, han sufrido ciertamente, sufrieron mucho, muchas cosas se les arrebataron, ya no van a sufrir más. El dictador ilegítimo Maduro fue el líder de una vasta red criminal responsable por el narcotráfico, por el tráfico de cantidades colosales de drogas ilícitas a Estados Unidos. Ha dicho en la acusación que personalmente supervisó el cartel conocido como el cartel de los soles, que inundó nuestra nación con venenos mortíferos responsables por la muerte de incontables estadounidenses, muchos cientos de miles a lo largo de los años, estadounidenses muertos. Y Maduro y su esposa pronto enfrentarán el poder entero de la justicia estadounidense, tendrán un juicio en el suelo estadounidense y ahora están encaminados finalmente hacia Nueva York, están en una aeronave. La decisión será tomada, creo que entre Nueva York y Miami o Florida. Pero hay personas, la mayor parte de la evidencia de estos crímenes será presentada en una corte. Yo he visto esto, he visto lo que tenemos.
Es a la vez horrible y sorprendente que algo así pudiese ocurrir. Por muchos años, tras su periodo como presidente en Venezuela, tras su expiración de periodo, el presidente Maduro permaneció en el poder y llevó a cabo esta campaña incesante de violencia, terror y subversión en contra de los Estados Unidos de América, amenazando no solamente a nuestro pueblo, sino a la estabilidad de toda la región. Sumado al tráfico de grandes cantidades de drogas ilegales que causaron un sufrimiento incontable y destrucción humana en todo el país, particularmente en Estados Unidos. Maduro envía pandilleros, asesinos, incluyendo la pandilla del Tren de Aragua, a aterrorizar comunidades estadounidenses en todo el país y lo hizo realmente. En Colorado se tomaron un complejo de apartamentos, cortaron los dedos de personas que llamaron a la policía, fueron brutales. Pero ya no son tan brutales. Tengo que felicitar a nuestro ejército, a PITA, a todos, en nuestra Guardia Nacional también, porque el trabajo que han hecho, sea en Washington, D.C., donde hay una ciudad completamente segura, tras ser una de las más inseguras en cualquier parte del mundo, francamente. Ahora no hay crimen en Washington, D.C. No hemos tenido un asesinato, no hemos tenido ataques terroristas hace unas cuantas semanas. Pues, es diferente, una amenaza diferente la hubo, pero no hemos tenido un asesinato en un gran periodo de tiempo, 6, 7 meses. Solíamos tener 2 en promedio a la semana en Washington, nuestra capital. Ya no tenemos eso. Los restaurantes abren, la gente está feliz, salen a pasear a sus hijos, sus esposas, salen a restaurantes abiertos en todo Washington, D.C. Entonces, quiero agradecerle a la Guardia Nacional, quiero agradecerle a nuestro ejército y quiero agradecerle a las fuerzas de seguridad que han sido maravillosos. Deberían hacerlo con más ciudades. Como saben, lo hemos estado haciendo. En Memphis, Tennessee, ahora el crimen ha disminuido. Acaba de empezar hace unas semanas, pero el crimen está disminuyendo. Ahora está 77% menos. El gobernador de Luisiana llamó. Es una gran persona. Quería que le ayudáramos, como ustedes saben. Una cierta parte de Luisiana. Ya lo hemos hecho. Era una sección bastante complicada. Hemos disminuido el crimen. Entiendo que ha pasado a ser casi que cero después de unas 2 semanas y media. Nueva Orleans ha pasado a no tener crimen casi. Y solamente hemos estado ahí un par de semanas. No puedo imaginar por qué los gobernadores no quieren que los ayudemos. También hemos ayudado. Como les dije, en Chicago el crimen ha disminuido también un poco. Hemos hecho una ayuda muy reducida porque no teníamos capacidad para trabajar con el gobierno. Era un desastre, el alcalde era un desastre, pero acabaron el crimen. Estamos saliendo de ahí. Cuando nos necesiten, lo sabremos y ustedes sabrán, estarán escribiendo al respecto. Asimismo, Los Ángeles, donde salvamos a Los Ángeles. Al inicio del año, el jefe de la policía dijo que si el gobierno federal no llegaba a la ciudad, hubiera perdido Los Ángeles, y esto fue mucho después de los incendios. Hicimos un gran trabajo, no recibimos nada de crédito, pero eso está bien, no importa, no necesitamos el crédito. Pero estaremos retirándonos y cuando nos necesiten llamarán, o tendremos que volver cuando toque volver. Hicimos un gran trabajo en varias ciudades, pero lo que nos enorgullece es Washington, porque es la capital de nuestra nación. Llevamos de ser terriblemente llena de crimen a ser una de las más seguras del país. Pero las pandillas que enviaron violaron, torturaron a mujeres y niños estadounidenses, estuvieron en todas las ciudades que mencioné, el Tren de Aragua. Y fueron enviados por Maduro para aterrorizar a nuestro pueblo. Y ahora Maduro nunca, jamás podrá amenazar a un ciudadano estadounidense o a nadie de Venezuela. Ya no habrá amenazas. Por años he resaltado las historias de aquellos estadounidenses inocentes cuyas vidas fueron robadas descorazonadamente por esa organización terrorista venezolana. Realmente una de las peores, y digo que es la peor yo. Estadounidenses como Jocelyn Noguera, de 12 años, una niña hermosa. Una pena lo que le pasó a ella. Como saben, ellos secuestraron, asaltaron y asesinaron. Fue asesinado por el Tren de Aragua. Son unos animales. Asesinaron a Jocelyn.
y la dejaron muerta bajo un puente. Un puente que ya no será lo mismo para mucha gente después de ver lo que pasó. Como he dicho muchas veces, el régimen de Maduro vació sus cárceles, envió a los monstruos, a los peores monstruos hacia los Estados Unidos para acabar con vidas estadounidenses. Y vinieron de instituciones mentales, de asilos mentales, de prisiones, de cárceles. La razón por la cual menciono ambos es porque, de hecho, las prisiones son un poco más hostiles y más difíciles. Una institución mental no es tan difícil, un asilo mental, pero los menciono a ambos. De las prisiones, de las cárceles, de los asilos, eran narcotraficantes, eran líderes de narcotráfico, se enviaron a todos los malos hacia los Estados Unidos. Pero ya no va a ser así. Y ahora hay una frontera donde nadie pasa. Sumado a esto, Venezuela unilateralmente cesó la venta de petróleo, que nos estaba costando a nosotros miles de millones de dólares. Hicieron esto, queríamos esto, pero ningún presidente hacía esto. Tomaron nuestra propiedad porque era nuestra propiedad, nosotros lo construimos. Nunca hubo un presidente que decidiera hacer nada al respecto. En vez de eso, lucharon guerras. 10.000 millas de distancia. Construimos la industria petrolera venezolana con talento estadounidense y el régimen socialista nos la robó durante las administraciones previas y la robaron a través de la fuerza. Esto constituye uno de los peores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país. Se le considera el peor robo de propiedad en la historia del país. Una increíble industria petrolera. Nos la robaron como si fuéramos bebés. No pudimos hacer nada. Yo hubiera hecho algo al respecto. Estados Unidos no permitirá que poderes extranjeros roben a su pueblo o nos lleven de vuelta o que nos saquen de nuestro propio hemisferio. Eso es lo que intentaron. Asimismo, bajo el depuesto dictador Maduro, Venezuela se convirtió en un adversario hostil en esta región. Adquirió armas ofensivas que amenazaban a Estados Unidos y los intereses y las vidas de Estados Unidos. Utilizaron esas armas anoche. Potencialmente junto con los carteles que operan en nuestra frontera. Todas estas acciones fueron una violación grosera de los principios básicos de la política extranjera estadounidense, que data más de 2 siglos. Y ya no va a ser así, ya no más. Desde la doctrina Monroe, algo muy importante, hemos superado lo que hizo por mucho. Ahora le llaman la doctrina Monroe, no sé. Es la doctrina Monroe, pero casi que nos habíamos olvidado. Era muy importante, pero nos habíamos olvidado. Pero ya no va a ser así. Bajo la nueva estrategia de seguridad nacional, la dominancia estadounidense en el hemisferio occidental nunca será cuestionada de nuevo. Esto no va a ocurrir. Para concluir esto, por décadas otras administraciones han ignorado, incluso han contribuido a estas amenazas de seguridad en el hemisferio occidental. Bajo la administración Trump, estamos reafirmando el poder estadounidense de una manera bastante poderosa. En nuestra región, en la región que es nuestro hogar, es muy diferente a lo que fue hace un tiempo. El futuro va a ser, y lo hicimos en el primer periodo, tuvimos una gran dominancia en mi primer periodo, pero tenemos una mayor dominancia ahora. Todo el mundo está volviendo a nosotros. El futuro será determinado por la habilidad de proteger el comercio, de proteger territorios y recursos que son vitales para la seguridad nacional, son vitales para nuestra seguridad nacional. Así como los aranceles han hecho que nuestro país sea más rico, han hecho que nuestra seguridad nacional sea mayor que nunca antes. Pero estas son las leyes que han determinado el poder global siempre. Y vamos a mantenerlo así. Vamos a asegurar nuestras fronteras, detener a los terroristas, destruir los carteles y defender a nuestros ciudadanos en contra de cualquier amenaza, extranjera o doméstica. Otros presidentes pudieron haber carecido del coraje o cualquier otra cosa para defender a Estados Unidos, pero yo nunca permitiré que terroristas y criminales operen con impunidad en contra de los Estados Unidos. Esta operación extremadamente exitosa debe ser una advertencia
advertencia para cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro las vías estadounidenses. Muy importante, el embargo sobre el petróleo venezolano sigue en efecto. La naval estadounidense sigue en sus posiciones y Estados Unidos retiene todas las opciones militares hasta que las demandas de Estados Unidos hayan sido correspondidas y satisfechas. Todas las figuras políticas y militares en Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro puede pasarle a ellos y le pasará a ellos si no son justos incluso con su propio pueblo. El dictador y terrorista Maduro finalmente se ha ido y el pueblo venezolano es libre de nuevo. Ha pasado mucho tiempo para ellos, pero ya son libres. Estados Unidos es una nación más segura. Esta mañana es una nación más orgullosa esta mañana porque no permitió a esta persona horrible en este país que nos estaba haciendo cosas tan terribles, no permitió que esto siguiera ocurriendo. Y el hemisferio occidental ahora es un lugar más seguro para estar. Quiero agradecerle a todos por estar acá. Quiero agradecerle al general Racine Kane, es fantástico, un hombre fantástico. He trabajado con muchos generales, he trabajado con algunos que no me agradaban, he trabajado con algunos que no respetaba, he trabajado con algunos que simplemente no eran buenos. Pero este hombre es fantástico. Observé anoche uno de los ataques más precisos. Fue un ataque en nombre de la justicia. Estoy muy orgulloso de él y orgulloso de nuestro secretario de guerra, Pete Hegseth, a quien le va a pedir que diga unas palabras. Muchas gracias. ¿Puede explicar cómo Estados Unidos atacó a Venezuela? Bueno, muchas gracias, señor presidente. Finalmente, un comandante en jefe que el mundo respeta y que el pueblo estadounidense merece. Y como dijo el presidente, las palabras pueden difícilmente capturar el coraje, el poder, la precisión de esta operación histórica. Una gran operación conjunta que se ejecutó perfectamente por parte de los mejores estadounidenses que el país puede ofrecer. Los guerreros estadounidenses son los mejores en el mundo, los mejores de nuestro país. Lo que yo y todos presenciamos anoche fue una gran cantidad de coraje, galantía y de gloria por parte del guerrero estadounidense. Me hace sentir humildad ver a estos hombres trabajar. Me quito el hombro frente a nuestro general Racine Kane y todos estos estadounidenses que estuvieron viendo la situación anoche. Nuestros guerreros son la élite